Me había olvidado grabar la clase. Gracias, Matías, discúlpame. Bien, entonces, ante esta situación ya tenemos la cerámica, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de cerámica se vivenciaba? Ya se vivenciaba en Lima. La cerámica es prácticamente de la costa, o sea, entre su pigmentación cerámica encontramos peces, ¿ok? Y eso nos dice que los Lima practicaron muchísimo la pesca, ¿ok? Entonces también se encontraron algunas especies como serpientes, ¿ya? La cual también, pues, como tú puedes darte cuenta aquí en las imágenes, ¿ya? Como tú puedes visualizar aquí en las imágenes, podrás mirar que tienen una forma medio de serpientes combinada con algunos peces, y eso nos dice, pues, que los, en este caso los Lima, practicaban, ¿ya? Practicaban, en este caso, una cerámica basada en sus hechos cotidianos, por decirlo así, en sus hechos diarios, ¿ok? Ahora, por la arquitectura, ya por la arquitectura encontramos dos centros arqueológicos aquí en Lima. Podemos irnos al distrito de San Miguel, ya en el distrito de San Miguel encontramos, o en Maranga, como se le puede decir, como se le conoce, Centro Arqueológico de Maranga, encontramos una arquitectura basada en aspectos geométricos muy, muy marcados, ¿ok? Aparte que se trabajaba con adobes. ¿Qué es el adobe? El adobe son ladrillos hechos de barro, ¿ok? Con paja. Esos se mezclan, se hacen como pequeños ladrillos con normalmente comunes que nosotros las vemos y con eso se construyen, ¿ok? Con eso se construyen. Entonces, ante esa situación, aquí en el Perú, en nuestra capital, en Lima, contamos con una de las manifestaciones arqueológicas más interesantes. Esos complejos ya están en forma de pirámides. Ahora es interesante ver esto de aquí, esta característica, anoten esta característica por favor, son pirámides prácticamente aplazadas. ¿Qué significa eso? Que normalmente la mayoría de centros arqueológicos en nuestro país, como en este caso como Lima, sus pirámides suelen ser como las de Caral, ¿no? Suelen ser de esta forma, ¿ya? Suelen tener esta forma. Entonces, esas características que tiene la arquitectura de Lima nos hace entender que, pues, en base al adobe y a la manifestación religiosa que ellos también tenían, pues, se podía trabajar en base al barro, pero en los aspectos climatológicos también van a jugar un aspecto muy importante aquí. ¿Ok? Ahora, esto también se construían caminos, se construían casas, se construían complejos, ¿ya? Algunas habitaciones, plazas, ¿ya? Dentro de lo que es en esta cultura. Por ejemplo, este es el Centro Arqueológico de Maranga, el cual está acá en San Miguel, en el distrito de San Miguel, y pues lo que primero que podemos visualizar en esta imagen es pues la magnificencia del adobe, ¿no? El trabajo del adobe y el barro, cómo lo hacían de una forma muy, muy detallada, por decirlo así. Aquí tenemos también la huaca de San Miguel, ya también bien marcada, bien trabajada, si tú te fijas, pues se puede trabajar el adobe y el barro de una forma muy peculiar, ¿no? Y si nosotros seguimos avanzando, tenemos la Huaca Puyana. No sé si alguno de ustedes habrá tenido la oportunidad de ir a este lugar que está aquí en la misma capital. Si no me equivoco, está en el distrito de San Isidro, si no me equivoco. Ya, la Huaca Puyana, pues prácticamente es esto, ¿no? Tiene una magnificencia en cuanto a los sentidos religiosos que tenía la cultura Lima. ¿Ok? Ese es el templo de la Huaca Puyana. Ahora, en la cerámica, ya lo habíamos mencionado, ¿no? La cerámica es un motivo más que todo de describir los acontecimientos diarios de los Lima, ¿ok? Con figuras lineales, con puntos, pero sobre todo con la característica peculiar que es polícroma, ¿ok? Esa es la característica peculiar, es polícroma la cerámica. Ahora, al ser polícroma, pues va a ser muy diferente a lo que es Paracas, a lo que es Chavín, inclusive a lo que es Nazca. Quiere decir que los Lima ya tenían una noción de la pictografía en cuanto a lo que es el uso de los colores, ¿no? En este caso, en Maranga ya se han encontrado modelos interesantes de cerámica, tal como los puedes ver ahí, son casi el estilo de pequeñas serpientes, llegando casi, casi al estilo de los moche y los guari. Cuando nosotros hablamos de moche o hablamos de guari, ya estaríamos hablando de las culturas que desarrollaron en su máximo esplendor las cerámicas. ¿Ok? Ellos van a desarrollar de una forma super, en este caso, por decirlo de esta forma, perfeccionada. Ya perfeccionada lo que es la parte de la cerámica. Ahora, el arte plumario es muy interesante notarlo en esta cultura. Ya es interesante, es medio rarita y es extraña a la vez también. ¿Por qué? Porque en este caso, esto de aquí, lo que tú puedes ver acá, es similar a lo que se usaba en el imperio de los incas, algo que los incas lo llamaban como la famosa mascaipacha.
¿ok? O la famosa borla. La mascaipacha era una borla o similar a una corona que se usaba en el imperio de los incas y solamente podía ser usada por el Zapa Inca, ¿ok? Solamente el Zapa Inca podía usar la mascaipacha. Entonces, aquí en la cultura Lima ya se vivenciaba también de la misma forma usar pequeñas o grandes plumas de ciertas aves coloridas entre rojo, verde, negro, azul y amarillo, ¿no? De las cuales pues las pintaban también algunas de ellas y de esa forma pues las solamente eran usadas por la clase social alta de la cultura Lima, ¿no? Y había una diferencia entre la gente común y la gente de la realeza de esta cultura. Al igual que en Paracas se deformaban el cráneo, la nobleza o la realeza de Paracas, para diferenciarse del pueblo, aquí en Lima se colocaban como un sombrero hecho en parte de plumas, la cual pues era la diferencia social, por decirlo de esta forma. Bien, entonces tenemos más o menos el arte plumario y cómo es que ellos se fueron modificando y cómo es que esto se adaptó, porque cuando llegamos al imperio de los incas esto ya fue adaptado, ¿no? Porque los incas ya emplearon. En Caral eran las xícaras. En este caso, en Lima, se le llamaba la cestería. La cestería era una forma de desarrollar la arquitectura o forma de rellenos. No te olvides, por favor, ¿ya? Eran forma de rellenos para poder complementar lo que faltaba en lo que es la arquitectura, ¿ya? Entonces, esto se venía trabajando constantemente y se venía evidenciando. Y pues, si en este caso, en Caral se trabajaba de fibra vegetal, aquí en los Lima lo trabajaban ya con telajes o con sogas, ¿no? El uso de las sogas. Entonces ahí ya empezaron a modificar un poco más el arte de lo que es la arquitectura, ¿no? Ahora, con los entierros. Ahora, sabemos que en Paracas tenían una forma peculiar de enterrar a sus muertos, ¿no? En este caso, en Paracas había una forma de embudo, ¿se acuerdan? La forma del embudo, ¿no? Donde la gente, pues, acá estaban las escaleras y acá estaban, pues, los fardos funerarios, ¿no? Los fardos funerarios estaban acá, ¿no? Y recordemos que estaban en una posición especial. ¿En qué posición estaban sepultados los paracas? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál era la forma especial en que se les enterraba a los paracas? ¿Alguien tiene alguna idea aquí? En una posición fetal, Ah, muy bien, Robiño. ¿Y por qué en posición fetal, Robiño? ¿Cuál era la cosmovisión de enterrarlos de esa forma? porque como venían en esa posición querían devolverlos así. Exactamente, estamos hablando de la vida después de la muerte. Muy bien, señor Robiño, más 4 puntos para usted. Entonces, ante esta situación, ¿no? Nos damos cuenta que ahora llegamos a Lima y los entierros ya eran de forma normal, tal como nos entierran a nosotros, ¿no? Tal como nosotros ahora, hoy en día la gente fallece, tal cual los entierran. Por ejemplo, aquí tienen una momia de la Huancapuyana, ¿no? Una momia bien conservada. Está medio rara, da risa en ciertos aspectos, pero si lo ves bien, aún todavía tiene dientes, ¿no? Aún todavía el cabello, aún todavía se le nota. No, bueno, los ojos ya no, pero hay otros fragmentos de su cuerpo que ya están entrando en proceso de disecación. Esto me hace acordar, ya similar a lo que se hacía en el imperio egipcio, con las famosas momificaciones, ¿no? Y los Lima ya practicaban también esa situación, los Paracas también practicaban esa situación de lo que es la momificación. Ahora, en este caso, en los entierros, ya se les colocaba en posición horizontal, ya, y más o menos eran enterrados a 1 metro, 1 metro y medio de profundidad, ¿no? Y la forma, pues, se les colocaba sus utensilios, se les colocaba algunos artilugios, ¿no? Y esta era la forma en cómo se les enterraba a los Lima. Ya no estamos hablando de una posición fetal, cubierto con muchos adornos, con fardos, ya no. Ya estamos hablando de una sepultura común y corriente como hasta lo que se puede percibir el día de hoy, ¿ok? Y pues eso sí, también se le enterraba con sus artilugios personales, ¿no? Con una buena vestimenta, con un poco de plata, con un poco de oro, con algo que lo caracterizaba a esa persona, ¿ok? Se le colocaba con palos y cañas, ya la parte de la base que iba a soportar al difunto, y pues en este caso el cuerpo era colocado en cúbito ventral, o sea, tal como lo puedes ver, ¿no? Puede ser boca abajo o también puede ser boca arriba, de dos formas. Y en este caso, pues, se le amarraba, ¿no? Como puedes ver, hay algunas sogas que se colocaban algunos telares como se envolvía, en este caso, a la persona que ya había fallecido, ¿no? Y pues, y esta forma, la más práctica y la más sencilla es la que hemos aprendido el día de hoy. Hablar de una pequeña cultura que tuvo un gran desarrollo en esto de acá, que es la cerámica, ¿ok? Porque ya empezamos con las culturas que van a empezar a desarrollar algo muy interesante. Chavín, conocido por ser la cultura, en este caso, religiosa. Paracas, conocido por la forma de sepultura, y Lima, conocido por la cerámica, ¿ya? Por el detallado y por la importancia de la cerámica que tenían en este caso los Lima.
Lima se va a extinguir también, como toda cultura va a tener su tiempo final, y Lima va a llegar a su fin debido a lo que son los cambios climatológicos y las inundaciones, ¿ok? El fenómeno del Niño va a jugarles en contra, en este caso a la cultura Lima, y van a tener que abandonar dicho lugar para ir a otros lugares, a otros asentamientos, a poder salvaguardarse de dichos acontecimientos climatológicos. Recordar que ellos no sabían mucho de esto y ellos pensaban que eran la ira de los dioses, los cuales pues los hacían alejarse de sus complejos donde ellos vivían y poder habitar otros lugares, ¿ok? Y es así como la cultura Lima, aquí en nuestra capital, también se pudo desarrollar una cultura con un vasto repertorio en la cerámica, con un vasto repertorio en el conocimiento también de los entierros y, por qué no decirlo, también por el uso doméstico del barro, la cual pues lo trabajaron en manera de adobe y se construyeron grandes templos que en la capital se pueden visualizar. ¿Bien? Hasta aquí, pues prácticamente ha sido el desarrollo de la cultura Lima. ¿Habrá alguna